La palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 21 hasta el 28. La palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 21 hasta el 28. Vamos a leer todos juntos. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, entraron en la sinagoga e enseñaba, y se admiraban en su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿Ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a un espíritu inmundo y le ordenan y le obedecen? Y muy pronto se difundaron su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. En este momento vamos a escuchar la palabra de vida.
Oremos para que nosotros podamos recibir esa palabra de poder y de vida y así nosotros podamos obedecer a esa palabra. También oremos por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 우리 감독님의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 하나님의 권위와 하나님의 권세가 따르게 도와주시옵소서. 이 말씀을 듣는 우리 모든 심령마다 오직 하나님 앞에 드려지게 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 이와 같이 우리는 그 말씀 앞에 순종함으로 말미암아 우리의 삶의 놀라운 진리의 그 귀한 생명의 말씀이 증거되어지고 역사되는 모든 것을 경험하게 인도하여 주시옵소서. 말씀의 이적과 말씀의 증거를 갖는 우리 삶이 되게 도와주시옵소서. 우리 모두가 이 귀한 생명의 말씀을 듣고 우리 심령 앞에 더 하나님 앞에 나가는 우리 모두가 되길 간절히 원하오니 하나님 아버지 함께하여 주시고 말씀을 전하시는 감독님 세례 기름 부시고 우리 하나님이 도우시는 거룩한 증거가 있도록 도와주시옵소서. 우리 하나님이 역사하시고 성령으로 인도하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 귀한 성일을 맞아 damos gracias porque en este día santo nos has dado la oportunidad de poder recibir tu palabra. Padre Dios, ayuda a tu siervo quien tú has puesto para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, para que pueda estar llenos de ese poder que viene de ti. Padre Dios, así de la misma forma, Dios, que todos nosotros podamos experimentar todos juntos a través de esa inspiración y ese poder que viene de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza con autoridad. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es espíritu que existe por sí mismo. Él encierra al ángel caído en el Hades hasta el día del juicio y envía al Hijo de Dios al mundo para salvar a quienes son esclavos del diablo por el pecado. El Hijo de Dios se manifiesta como Emmanuel y es guiado con la llenura del Espíritu Santo. El ser manifestado delante de las personas como aquel que tiene autoridad. El Evangelio de Jesús es pacto que viene del cielo, por lo cual es voz del cielo y es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad y poder. Como aquellos que han recibido esta palabra son llamados dioses, los que han recibido la palabra de Dios son autoridades espirituales. Por lo tanto, los demonios no pueden esconderse sino revelan su identidad. Como temen a la manifestación de Jesús, los espíritus que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se arrodillan en su presencia. Si todas las personas aceptan que Jesús es quien tiene autoridad, podrán manifestar la autoridad y poder de Jesús. Los que reciben la palabra de Dios tienen autoridad. Como han recibido el poder de Dios, tienen autoridad. La obra de Dios es espíritu, no solo elimina a los demonios, sino a los que los tienten. La iglesia solo debería tener la autoridad espiritual. El obispo fue confinado con la autoridad del nuevo pacto que tiene poder. Para restaurar la autoridad de la iglesia, tiene que restaurar la autoridad del obispo. Cuando el obispo tiene autoridad, se dará rumores y la iglesia revivirá. Amén. En la Biblia podemos encontrar la palabra poder y esa palabra al ser traducida puede ser usada como autoridad y hay veces que debió ser traducida como autoridad. Si vemos a la palabra autoridad y poder pueden tener el mismo significado y puede ser traducido de la misma forma. Y podemos ver que esta palabra tiene esos dos diferentes significados. Por eso, si vemos en la traducción en
en coreano, cada pues de las palabras que fueron traducidas a poder en cambio de autoridad. Pero si vemos en la traducción que es más reciente, podemos ver que algunas de las palabras que se usan poder es usada como autoridad. Pero así es como debieron pues ser. ¿Por qué? Porque si vemos que la misma aunque sea la misma palabra, se usa la misma palabra, no todos tienen el mismo significado y todos tienen el mismo significado con su contexto. Hay a veces que se usa con el significado de poder y otros que se usan con el significado de pues autoridad. Por eso no podemos traducir poder siendo autoridad y autoridad siendo poder. Por eso, cuando nosotros al ver la palabra poder, cuando es usado pues en el coreano, podemos encontrar una confusión al ser usada de esta forma. Pero entonces, luego de ser pues traducida en coreano, puede ser un poco más difícil de entender. Pero entonces cuando hablamos sobre la palabra poder, ¿qué significa? Que aquel que tiene esa autoridad es como si tuviera la fuerza. Por eso cuando uno habla sobre la persona, por el poder, no solamente está hablando sobre la autoridad de esa persona, sino está hablando que en su también tiene esa poder, esa fuerza militar. O sea, que detrás de él tiene esa fuerza, pues que lo ayuda. Por eso, cuando nosotros hablamos sobre la palabra autoridad, en el cual tiene que ser traducida como autoridad, pero si nosotros usamos, en cambio de la palabra autoridad, si usamos la palabra poder, entonces en el día de hoy, como las personas son más pues sensibles con las palabras, pues no va a llevar ese significado que debió llevar. Por eso, si nosotros usamos la palabra poder, podemos encontrar no solamente que tiene autoridad, sino que atrás de él tiene esa fuerza. O sea, tiene esa fuerza pues militar o esa fuerza para poder realizar esa obra. Pero cuando nosotros hablamos sobre la autoridad, ¿qué es lo que está diciendo? Esa autoridad no simplemente necesita esa fuerza militar, o sea, sino que cuando hablamos sobre la autoridad, está hablando sobre esa autoridad en sí. Pero entonces, si nosotros en sí tenemos un encuentro con una persona que tiene autoridad, nosotros podemos ver que esa persona tiene ese valor, de que él en sí tiene ese gran valor, que algo que uno no puede pues expresar, tiene esa influencia de esa persona y uno pues lleva a pues respetar a esa persona. Y aunque esto puede ser, el tener una autoridad puede ser relativo pues en cada una de las personas, pero cuando uno dice que esa persona tiene autoridad, ¿qué es? Que uno pues respeta a esa persona, que uno, aunque le puede temer y aunque uno uno siente reverencia a esa persona. Y cuando uno está con esa persona, uno siente que uno es como una persona más baja que él, que uno en los ojos que uno tiene, esa persona es mucho mayor que uno mismo. Y esto es lo que te refiere pues a cuando hablamos sobre la autoridad. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de que esa persona tiene autoridad, no significa que pues afuera de él, o sea, que atrás de él tiene una fuerza pues militar o un tipo de fuerza pues que le esté ayudando. No es que tenga eso necesariamente, pero él en sí, en su persona en sí, está alumbrando. Que él, aunque no tenga esa fuerza pues militar o algo pues en sí, o no tenga una fuerza en otra forma, pues tiene esa autoridad en sí mismo. O si está hablando de su persona que tiene esa autoridad.
Pero entonces, cuando hablamos sobre el poder, es un poco diferente a la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos sobre el poder, está hablando que digamos, esa persona tiene poder. Entonces, ¿qué significa? Que dentro de él, en su exterior, tiene esa fuerza que puede llevar su poder. Por eso, entonces uno como esa persona tiene esa fuerza para poder realizar esa obra, uno dentro de su interior, no respetará a esa persona como verdaderamente solamente en esa persona, en su identidad en sí. No está aceptando o teniendo temor a esa persona por esa autoridad que él en sí en su persona tiene, sino que teme a esa persona por esa fuerza que él tiene en su exterior, como ese rango o ese tipo de que lo define a él como que una persona que tiene poder. Por eso podemos encontrar la persona que tiene autoridad y la persona que tiene poder. Pero entonces, si nosotros vemos en nuestra sociedad en el día de hoy, podemos ver que ahora ya no habrán muchos más puestos en el cual tiene autoridad, sino que podemos ver que en la sociedad a ellos les gusta el poder. Y aunque uno respeta, uno anhela a una persona que tiene una autoridad, no existen esas personas, sino que uno termina teniendo personas que tienen poder. Pero entonces, algo que es mucho más valoroso y algo que es mucho con gran valor que el poder que es la autoridad. ¿Por qué? Porque uno cuando tiene esa autoridad, aunque no tenga que ponerse otras cosas, en sí ya está brillando, ya está resplandeciendo. Podemos ver que hoy en día en la sociedad no hay muchos puestos o lugares en el cual solamente miran a la autoridad de esa persona, sino en cambio solamente miran a su poder. Pero entonces, por ejemplo, si vemos quiénes son las personas que tienen autoridad, si vemos en un ejemplo un poco más cercano a nosotros, es nuestra madre. Si vemos a nuestra madre, nuestra madre no tiene un poder militar o no tiene tampoco un poder un tipo de fuerza que la venga a ella, o tampoco que tenga un rango que sea mucho más alto. Pero la madre tiene esa autoridad en el cual que la enaltece a ella misma. Aunque el hijo no tiene, digamos, no tenga esa sabiduría, la madre es quien tiene esa sabiduría. Aunque la madre no tenga un rango, no tenga algo que sea mayor, pero entonces ella de todas maneras es enaltecida por sí misma y ella lleva toda la casa. Podemos ver que aunque yo no tenga una fuerza en particular, podemos ver de que su autoridad ya está en ella. Podemos ver podemos ver que todos nosotros, cada uno de nosotros respeta y cada uno de nosotros teme también a su madre. Sin ningún tipo de condición, ya uno tiene ese corazón dentro de uno. Ese es el valor que la madre tiene. Si les digo otro ejemplo, ¿quiénes son? Digamos, es un maestro, un profesor en el cual le ha dado lo ha ayudado a uno. Podemos ver que luego de un tiempo, este profesor y este maestro no va a tener un tipo de poder, ya digamos que ha envejecido. Pero de todas maneras tiene esa autoridad dentro de esa persona. Yo incluso podemos encontrar dentro de nuestra iglesia, podemos ver que algunos hermanos o algunos diáconos o diácanas que tienen esa
autoridad en ellos. Aunque uno no solamente pues piensa pues, ¿será que se tiene poder o no? O esa persona que no piensa pues en sí que tiene poder, pero solamente en esa persona tiene ese pues valor en esa persona. Y no es que ella se vaya a jactarse de sí misma, pero tiene ese corazón correcto y apto delante de Dios. Algo que ella solamente tiene. Y aunque ella misma, aunque la sociedad no pide esto, pero de todas maneras ellas tienen esto, o sea, tienen esa autoridad. Podemos ver ese poder que una persona que tiene autoridad y otra persona que tiene pues poder o fuerza que viene pues de atrás. La verdad podemos ver que en estas dos es completamente diferente. Y algo, digamos, el que tiene autoridad es algo que nosotros pues ni siquiera podemos ver con nuestros ojos. Queridos hermanos, nosotros somos personas, somos cristianos, personas que viven en Cristo, personas que siguen en Cristo. Para nosotros la autoridad es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros a través de esa la autoridad que el Señor tiene, nosotros tuvimos la salvación. Donde nosotros encontramos esa gracia, podemos ahí encontrar la autoridad del Señor. Algo que nosotros no podemos sobrepasar. Pero nosotros tenemos que tener ese gran interés en esa autoridad que el Señor tiene. Y estoy seguro que en cambio del poder de Cristo y en cambio de este poder que tiene, esa autoridad que Él tiene, y resplandeció en Él aún más. Si nosotros miramos más al poder que la autoridad, nosotros entraremos en un mal camino. Nosotros, la verdad, estamos dependiendo y estamos sosteniendo en aquel que tiene esa autoridad. Y la verdad es que nosotros solamente en Él en sí tiene nuestro valor y Él en sí Él es enaltecido y la verdad en Él podemos encontrarlo a Él. Y nosotros hemos entrado dentro de esa autoridad. Y esa autoridad, como está cerca de nosotros, nosotros tenemos que recibirlo. Tenemos que entender esta autoridad. Y así es como tenemos que darle la reverencia a Él. En cambio de que nosotros le obedecemos a Él porque tiene fuerza, o porque es fuerte, o porque Él es omnipotente, o tiene omnisciente. En cambio de esto, pero incluso en ese momento, aunque Él no tenga fuerza, no tenga poder, Él tiene que ser aquel que nosotros tenemos que amar, aquel que nosotros tenemos que respetar. No con lo que Él tiene, no con ese poder que Él tiene, sino que en Él sí, nosotros tenemos que encontrarlo a Él. Tenemos que tenemos ese encuentro con Él. Nosotros tenemos que amarlo y tenemos que respetarlo. Queridos hermanos, ese poder de Dios es algo absoluto. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos está hablando sobre este poder? Si vemos en Marcos 1, podemos encontrar que como Él es el Cristo, aquel Cristo que ha venido en este universo. Y nosotros podemos ver a ese camino del Evangelio de Cristo. Podemos ver de que estamos siguiendo ese camino del Evangelio de Cristo y todo el mundo está siguiendo ese camino. Aquel que tiene ese gran poder y que es enaltecido y que Él tiene todo tipo de poder en Él. Y podemos ver que aunque tiene la misma palabra, pues es completamente diferente. Que nos dice Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Podemos ver que cuando habla sobre esta palabra potestad, está hablando sobre ese poder. No podemos cambiar esa palabra por autoridad. Podemos ver de que tiene ese poder, tiene esa potestad en el cual Dios le ha dado al Hijo para que pueda seguir a Él y pueda sostenerlo.
이런 황실 전령자, 황실 Por eso, aquel que tiene 우리 앞서서 ese poder y a través de él 또 하늘의 대관 podemos ver de que a través de él todo el cielo y la tierra ha sido pues introducida a través de él, y podemos ver de que ya ha sido introducido en el mundo como aquel que tiene poder, y podemos ver de que él pues peleó con el mundo a través con ese poder, y él está lleno de este poder. 의심할 바가 없습니다. Y no hay nada que nosotros podemos dudar de Jesucristo. Y por eso nosotros en el día de hoy podemos tener nuestra paz porque el poder que viene de Él. Pero podemos encontrar algo un poco diferente en la pasaje bíblico que hoy leímos en Marcos 1. ¿Cuál es esa diferencia que nosotros podemos encontrar? 가버나움의 회당에서 Que Él enseñó 잘 모르는 자들이 있어요. en la sinagoga de Capernaum, en el cual muchas personas no supieron acerca de él, pero todas las personas al escuchar esa palabra que él dijo, ellos pudieron pues ver algo en común que es. 가셔서 안식일의 회당에 Como nos dice en Marcos 1:22, ¿qué es lo que nos dice desde 21 hasta 22? ¿Qué es lo que nos dice? Que él entró en Capernaum, en los días de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. ¿Y qué es lo que pasó? Y entonces él al enseñar, ¿qué dice? Y se admiraron de su doctrina. 한 단어입니다. Cuando hablamos sobre la palabra admirado, 의 놀라움 que se sorprendieron, es una de las palabras que son fuertes. ¿Qué significa? 그다음에 때린다라는 Que está en que fue llamado pues en su pues que va fuera de su lugar. 밖으로 때린다. Y también, ¿qué significa? Que también le golpea. O sea, que, pues, que ha sido sorprendido en esto. 엄청 충격이죠. Que fue tan chocante esto. 깜짝 놀랐네. 이런 식의 No es como, ay, me sorprendí, ay, que no es esto, sino que es como algo que es tan chocante y sorprendente que no puede expresar con las palabras. Esta es la palabra que usa. 표현하냐면 Por eso, y esto es algo que no habían mirado y no habían podido encontrar otro lugar. Pero ¿qué es lo que dice? Porque les había enseñado como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por eso ellos se habían sorprendido y choqueado con esto. ¿Y qué fue lo que dice? Esta es la enseñanza como aquel quien tiene autoridad. 뒤에 총칼을 차고 있고 뭐 이렇게 No significa que él tenga un tipo de pues poder o que tenga una arma o que tenga una pistola en el cual las personas al mirar a esto se sorprenden acerca de esto. No es lo que significa esto, sino que él enseña pues muy calmadamente. 정말 그에겐 그 힘이 있었. Pero la verdad es que él tenía esa gran fuerza en él y dijo que era no como los escribas. 그래도 Si vemos a los escribas, eran las personas que tenían un gran poder y fuerza en ese tiempo, en esa sociedad, aunque no eran como los saduceos, pero de todas maneras ellos tenían, los escribas tenían un gran poder. Por eso, Jesús, o sea, no era igual como ellos que tenían poder. 최고의 Antes de esto, quiero explicarles a los escribas. Los escribas eran unas personas que en esa sociedad eran personas que tenían que enseñar a Dios de la forma correcta. 이스라엘이 그 포로 생활에서 Y si vemos en la Biblia, podemos encontrar que también a través de Esdras, en el momento en el cual a los israelitas fueron llevados, pues fueron salvados al ser capturados, entonces ellos fueron enseñados, pues a través de, pues les había enseñado, pues porque ellos habían sido capturados por Babilonia y Israel había pues sido destruido en ese tiempo. Pero entonces, como ellos no sabían cómo tenían que servir en el templo, 회당으로 발전했습니다. pero esto en sí, y así es como ellos se reunieron y así enseñaban. Pero esto, pues, eventualmente, pues, se transformó siendo una sinagoga. 주님이 Pero en ese lugar, ¿por qué será que el Señor fue a esa sinagoga en ese lugar? Es porque Él fue invitado en ese lugar. 회당에는
Y en la sinagoga podemos encontrar a aquel que representaba ahora el director de de la sinagoga, y los directores en ese momento pues se reunían y para poder escoger a quién iban a invitar para que enseñaran pues en la sinagoga, y pues eran como los rabí, y el rabí era aquel que enseñaba, y en el rabí podemos ver que para ellos era algo muy importante. Y en ese tiempo no muchas personas podían leer, pues, y no podían, pues, obtener la Biblia porque era algo muy costoso, algo que no muchas personas podían, pues, escoger, pues, tener y poder, pues, leer. Por eso todas las personas iban a la sinagoga para poder escuchar esta palabra y poder interpretar, pues, escuchar la interpretación de la Biblia. Por eso, a esos escribas, o sea, ese rabí tenía una gran pues fuerza en ese tiempo. Y la palabra rabí significa aquel que es respetado. Y podemos ver que en la sinagoga los rabíes tenían una gran pues poder y autoridad en ese tiempo. Pero podemos ver que en ese tiempo los rabís no tenían ese poder para poder pues complacer a todas las personas. Y podemos ver de que en ese tiempo ya no tenían esa fuerza, ese anhelo y ese anhelo que ellos tenían anteriormente cuando habían sido pues librados de pues Babilonia. Por eso entonces los rabí, cada uno de ellos, la verdad, ellos lo que ellos tenían en importancia era tener y pues tener todas las diferentes palabras y pues palabras que las personas hacían, y cada uno de ellos pues en sí tenían ese gran interés solamente en estas cosas. Pero y en cambio de pues interpretar la Biblia, ellos comenzaron a hablar cosas complicadas acerca de la Biblia, o sea, cosas que eran místicas y algo que no tenía ninguna relación pues con la vida en común. Y muchas de las personas al escuchar esto, la verdad, no podían pues escuchar acerca, pues no podían entender acerca de esto. Por eso, entonces hay estas dos cosas, una en la cual las personas no podían entender lo que habían decidido y solamente escuchaban las palabras de otras personas. Pero Jesús era completamente diferente a esto. Era completamente opuesto a los escribas, y podemos ver de que la enseñanza de ellos, de Jesús, era algo mucho más, pues algo que las personas podían entender, era más lógico, en el cual se podía relacionar con su vida cotidiana, en el cual era la palabra que ellos podían recibir para poder ser salvos. Algo que era algo útil y necesario en la vida en el que ellos vivían. Pero ahí había algo mucho más importante que esto, que él estaba lleno de la autoridad. Y esto era algo que Marcos nos está tratando de decir en este momento, de que Jesús estaba mirando y conocía qué es lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo, y obviamente porque Él era Dios y Él supo qué es lo que las personas necesitaban y le alumbró y resplandó esa luz en esas personas. Él, sabiendo lo que era el destino de todas estas personas, Él pues enalteció a estas personas, tenía esta fuerza en Él. Él tenía ese poder, esa autoridad, en el cual solamente pues a través de su palabra, y sabía de que en él estaba lleno de esa misericordia y estaba lleno de ese calor en él, algo que el mundo no les podía dar, esa paz y ese consuelo que el mundo no les podía dar, lo estaba dando Jesús, y esa era gran autoridad que él tenía, y las personas supieron acerca de esto, entendieron acerca de esto, y Marcos
vio esto y así es como nos describe a nosotros. 아버지 주님은 하나님 아버지의 권위를 그대로 갖고 Él es aquel que vino en esta tierra con esa autoridad que ha recibido del Padre. E incluso dice también, yo así te digo. 법에 있는 하나님의 뜻을 잘 Él conoció la voluntad de la ley que era de Dios y les dio la esperanza a ellos. Y podemos ver que esa autoridad de la persona de que Jesús tenía. 몰입해 있죠. Y todas las personas se estaban enfocando en ese momento al escuchar esto, porque nadie podía encontrar esto. Pero de repente había una persona que había gritado en gran voces. Había una persona que había gritado en gran voces, y como vemos en Marcos 1:23. 더러운 귀신 들린 사람이 Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. 마침이란 거는 Inmundo. 그 말씀하고 있는 어느 정도 말씀이 하고 있는 Pero entonces, ¿cuál es lo que está tratando de decir? Que él, pues al hablar la palabra, cuando Jesús había dicho la palabra, esa palabra influenció a esa persona. 더러운 귀신들이라 그랬는데 Y acá dice espíritu inmundo. 말하고 싶은 El autor de Marcos quiere decir que este espíritu es inmundo. Quiso usar la palabra inmundo, pero entonces podemos ver de que a esta palabra de Marcos es llevada para los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos conocían que el espíritu que era demonio, la verdad sabía que era inmundo, que era espíritu inmundo, pero esto fue escrito para los gentiles. 착한지 나쁜지를 Pero los gentiles no conocen si los demonios son buenos o malos, o sea, no dividen esto, 뭔가 no saben diferenciar esto. 그래서 분명히 더럽다고 얘기하는 것이 Y por eso así es como dice, es espíritu inmundo. 예수님을 향해서 소리 Pero entonces, ¿qué dice de ellos? Un hombre que dijo que dio voces. 뭐 이런 것이 아니고 안녕하세요 이런 No es el hecho que he dicho como... 비명을 지른 거예요. 가장 No es que haya dicho, ay Señor, o una voz así calmada, sino que pues gritó en gran voz, o sea, gritó en dolor, que estaba pues en gran fuerza. 그러니까 이 귀신 들린 사람은 Pero entonces esa persona que era endemoniada, la verdad, esta persona, la verdad, escuchar la palabra de Dios, la verdad, pues tenía un gran temor delante de esta palabra. No es el hecho de que, no es que sea el énfasis no es el hecho de que está diciendo que ha dicho esta palabra o la otra palabra, sino está hablando sobre esa autoridad que Jesús tenía en su presencia en ese momento, que él no podía, que estaba tratando de aguantar, pero no pudo aguantar y gritó en ese momento. Algo que él no pudo, pues, 억제하지 못하니까 그렇게 했죠. sostenerse, y también el demonio no se pudo sostener. Algo que todas las personas al ver esto, pues nadie quiso ver. Algo que gritó con toda fuerza y pues como si fuera una persona loca. Y podemos ver que en ese momento todas las personas están llenos, pues están nerviosos y pues temen en esto. 보면은 이런 일들이 많이 Pero entonces nosotros podemos ver en todo el Evangelio que está constantemente nos habla acerca de esto. Porque cuando el Hijo de Dios estaba cerca en ese momento, podemos ver que todos los demonios pues comenzaron a manifestarse delante de Él. 죄에 ¿Por qué? 때문에 Ellos se manifestaban 빠져드는 것입니다. 무서운 a través de esa autoridad de Cristo, a través de esa autoridad. Ellos temían esa autoridad de Cristo. En el pasado, ellos, luego de ser demonios, ellos menospreciaban esa autoridad, pero ahora ellos temen a esa autoridad. Ellos temen y menosprecian ahora esa autoridad de Dios. Anteriormente lo menospreciaban, pero ahora que son demonios, ahora temen a esa autoridad. 권세를 휘두르지 않으셨습니다. Pero la verdad es que podemos ver de que Jesús en la sinagoga no comenzó a hablar con poder, no usó su poder, sino que
Cristo, en ese mismo instante, con su presencia, podemos ver de que los demonios sabían quién era Él, acerca de quién era esa autoridad que Él tenía. Pero ¿qué fueron los que los demonios dijeron en ese tiempo? Pues en Marcos 1:24, y que dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Pero entonces cuando nosotros hablamos de Jesús Nazareno, para nosotros, aunque puede verse que es algo hermoso, para en ese tiempo era algo era un insulto el decir esto. 그런 막 순간적인 발작으로 확 하면서 귀신이 이제 나사렛 예수여 하면서 계속 Y entonces, ¿qué fue lo que dice? Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? 일단 우리는 이제 귀신들이에요. ¿Has venido para destruirnos? Está hablando, pues, no solamente pues, en un solo demonio, sino está hablando y representando a todos los demonios. 예수께서 하나님의 아들이신 것을 잘 알고 있었죠. ¿Por qué? Porque él sabía quién era el Hijo de Dios. Y la verdad es que él, a Jesús, al enseñarle pues simplemente a la multitud y les estaba enseñando acerca de la ley, pero él pues de repente habla en ese momento y dice que has venido para destruirnos. 내일에 성감하십시오. 이런 뜻입니다. Que vino, que él solamente, que él de repente pues dijo esto sin que Jesús pues le había dicho eso. O sea, comenzó a defenderse diciendo que has venido para destruirnos. ¿Pero por qué será esto? 불못에 던지는 그런 Está hablando sobre esos tiempos finales en el cual recibirá el castigo, en el cual será juzgado. O sea, dentro de esto podemos encontrar esto. O sea, este demonio temía acerca de esto. 또뭐 이렇게 무적용으로 막 Y también incluso pues tenían ese temor de que ellos hubieran sido pues echados en el abismo. 하는 말에 들어 있어요. Y por eso podemos encontrar la palabra, has venido para destruirnos. 가라 해도 굉장히 이것은 뭐 Y la verdad, para él, el hecho de que él fuera pues enviado al abismo era algo que pues podía pues suceder en el mismo instante. Pero ¿qué es lo que dice? Has venido para destruirnos, o sea, como algo que debe de pasar, no algo que pueda pasar, sino que debe de pasar, aunque no sea en ese mismo instante. Por eso, así pues les está diciendo, ¿será que nos vas a enviar en este momento, en esta hora? 탄에 빠진 뭐 이런 것이. Podemos ver que está lleno de ese temor. ¿Y qué es lo que dice? Sé quién eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios. 믿는 자들이에요. Cuando hablamos sobre el Santo que es de Dios, podemos ver a todos los creyentes. Todos son santos. Pero cuando dice que es Santo de Dios, no es algo que cualquier otra persona puede pues, decir y expresar. Solamente está describiendo acerca de Cristo, acerca de Jesucristo. Algo que solamente la Biblia nos escribe 3 veces. Los demonios conocen con exactitud acerca de la identidad de Dios, de Cristo, y cada uno de ellos pues expresan y revelan exactamente quién es Jesús. Los hombres, la verdad, no conocen acerca sobre Jesús y no conocen acerca sobre esta autoridad que Jesús tenía. Pero aunque los demonios pueden menospreciar ese poder de Dios, pero la verdad ellos no pueden hacer nada acerca sobre esa autoridad de Dios. Pero ellos conocen con exactitud acerca sobre la identidad de Dios. Por eso no solamente tener el conocimiento de Dios no define la fe de esa persona. ¿Por qué? Porque incluso los demonios conocen acerca sobre esta sabiduría, conocen acerca de esta autoridad. Pero solamente aquel que pues no solamente ve ese poder y tiene esa sabiduría, sino que tiene que tener esa experiencia acerca sobre esa autoridad para que así pueda ser verdadero cristiano y tener esa fe verdadera. Este demonio supo con exactitud quién era Jesús.
우리가 지식이 있다고 다 알고 El hecho de que uno tiene la autoridad, sabiduría, no significa que uno tenga pues todo esto. ¿Qué fue lo que dice? Hasta los demonios conocen y incluso los demonios temen acerca de esto. Pero si uno no sabe acerca de, no es mayor que los demonios, no podrá venir delante de Dios. No aquel que conoce aunque tiene el poder, o sea, conoce el poder de Dios, o sea, teme acerca de esto. No tiene esa relación con Dios, no puede ser creyente. O sea, no puede tiene que tener esa comunión con esa autoridad de Dios. 화들짝 놀랬던 것입니다. Podemos ver de que ese demonio en ese momento tenía pues ese temor delante de Jesús. Y qué fue lo que Jesús dice, de que Él vino en esta tierra para deshacer las obras del diablo. Y ellos sabían de que ellos serían juzgados y ellos irán en Él. Recibirán el castigo, y por eso podemos ver de que esos demonios temían de que Él estaba ahí. ¿Qué fue lo que dijo esos demonios de cananeos en Mateos 8:29? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, hijos de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? 예수님을 보면은 그 앞에 엎드려 부딪히 Podemos ver incluso que en ese momento todos los demonios que tuvieron ese encuentro con Jesús, ¿qué fue lo que dijo? 귀신들은 본래는 자기 Que ellos se temieron al verle en la presencia de Jesús y decían, tú eres el Hijo de Dios, como nos dice Marcos 3:11. 그렇게 알려고 싶지 않습니다. Queridos hermanos, 정체가 탄로나기를 원하지 않아요. podemos ver que los demonios, aunque entran en las personas, no quieren manifestar su identidad. Y nosotros podemos ver de que ellos pueden entrar entre las familias de los cristianos e incluso los cristianos. Y podemos ver de que ellos pues van junto con las cosas que son pues malas, o sea, las cosas que son injustas. 주님이 거기 있을 때 주님이 Pero ¿qué fue lo que ocurrió en ese lugar cuando que estuvo con Jesús? Que a través de esa autoridad de Jesús ellos comenzaron a manifestarse algo que ellos no pudieron evitar. Algo que ellos no pudieron evitar. 하고 너무 징그러운 상황이지만은 주님 하나도 동요하지 않아요. Algo que nosotros podemos ver en ese momento, que Jesús no dijo más en eso, sino que les ordenó, cállate y sal de él, como dice en Marcos 1:25, y ellos obedecieron y se alejaron, porque Jesús conocía esa autoridad que él tenía y sabía de que ellos temían acerca de esta autoridad. 귀신들이 자꾸 예수님께 당신은 하나님 아들이시오 그래서 Pero entonces podemos ver de que estos demonios comenzaron a confesar la identidad de Jesús, pero Jesús no quería ser testificado por los demonios. ¿Por qué? Porque solamente los demonios eran aquellos que le estaban manifestando quién era Él. Y hasta los fariseos, al oír esto, comenzaron a perseguirlo y a criticando, diciendo de que Él era echando fuera demonios por el poder de Beelzebú. Y podemos ver que a través de esta que la identidad de Cristo estaba siendo malinterpretada en ese momento, y podemos ver de que esto en un momento podría hacerlo llevarlo a morir antes de tiempo. Y podemos ver que los demonios eran callados en ese instante y les decía que se callaran y se salieran. Podemos ver que los demonios, al entrar a las personas, ¿qué es lo que hacen? Engañan a esa persona. Engañan a esas personas. Y cuando ellos son manifestados delante de esa autoridad, ellos tienen que salir. ¿Y qué es lo que dice en Marcos 1:26? De que ellos fueron sacudidos con violencia y clamaron en gran voz y salieron de él. 그 다음 또 말씀해 보니까 마가복음 20장에 보면 또 Y si vemos en Marcos 9:26, ¿qué es lo que dice? Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. O sea, podemos ver lo mismo, como los demonios salían de ellos. 이렇게 Y luego Jesús, esa persona lo levantó, que ellos eran sacudidos con violencia y salieron. Pero ¿qué es lo que dice? Que ellos no eran lastimados, como vemos en Lucas 4:35.
Jesús le dijo, cállate y sale. Entonces el demonio, derribándose en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno, que no le hizo daño a él. Podemos ver que esa obra que Cristo hizo en ese momento, podemos ver de que era el Hijo de Dios, que Él era Hijo de Dios, que se hizo carne y vino delante de ellos. Las personas no sabían acerca de esto, sino que vieron esa gran obra que Él había hecho, que esa autoridad que resplandía en Él era algo que no habían visto en el mundo. Y era algo completamente diferente a los escribas, que era lo que ellos habían sentido. Ellos se habían sorprendido con esto, era algo especial. 본인이 조금 냄새만 맡았어요. Como dice en Marcos 1:27, 있는 새 교훈이로다. ¿qué es lo que dice? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que son autoridad, que con autoridad manda aún a los escribas, a los espíritus inmundos y le obedece. O sea, tiene esa nueva doctrina que tiene autoridad. Y ellos habían experimentado por siquiera un poco acerca sobre esa autoridad. Ellos vieron esa autoridad, vieron ese poder y también vieron esa autoridad que pues Jesús tenía. 권위에 대해서 충격받고 Ellos se sorprendieron acerca sobre esa autoridad que Jesús tenía, y incluso cuando los demonios salieron, ellos también nuevamente se sorprendieron acerca sobre ese poder que Él tenía. ¿Qué es lo que el autor Marcos nos quiere decir a nosotros? Está hablando sobre esa autoridad que Jesús en sí tenía. Esa autoridad. 사실이에요. Está hablando sobre esa verdad. 여기 마가복음 1장에 같이 병행하는 Si vemos el mismo el caso, pues el mismo evento que está hablando también en Lucas, que podemos ver que pues hablan de lo mismo. 마가는 교훈이라 그랬어요. Marcos habla acerca de esto, que es una nueva doctrina, o sea, que es la nueva enseñanza con autoridad. Por eso está hablando sobre esa enseñanza en que las personas automáticamente pueden venir delante de Él, pues voluntariamente. Pero en Lucas, cuando habla acerca del mismo evento, ¿qué es lo que dice? Cuando en Lucas 4:36, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Qué palabra es esta? O está hablando sobre logos. Está hablando sobre esa palabra. 그래서 주님을 세력 있는 Por eso dice que con autoridad y poder 그 뒤에 manda a los espíritus inmundos y salen. O sea, está hablando sobre esta perspectiva del poder. O sea, que detrás de Él tiene esa gran fuerza. Es un poco diferente a Marcos. 권세 Cuando Marcos habla sobre esta autoridad, está hablando sobre esa autoridad en sí, de que es de Jesús. Está hablando sobre esa autoridad en sí, esa autoridad, esa enseñanza que tiene autoridad. Está hablando sobre esa autoridad en el cual tiene esa persona en sí, y en su persona tiene esa autoridad. 권세와 능력으로 더러운 귀신을 명하며 ¿Y qué es lo que dice? Que echa fuera a los demonios con poder y con autoridad. Con autoridad y poder echa fuera. Y tiene esa fuerza. 예수께서 누가는 Por eso Lucas, cuando habla sobre Jesús, 안에 está hablando sobre ese, 또 있지만은 aunque también tiene esa autoridad, pero está hablando sobre ese poder que Él tiene. Eso es lo que está tratando de decir. 이 누가는 폭넓게 Por eso podemos ver que Lucas habla más ampliamente cuando habla sobre el poder, en el cual incluye la autoridad y también incluye pues esa fuerza, esa fuerza que viene con él. Pero Marcos está hablando en más específico acerca de esa autoridad que tiene la presencia de Jesús en sí. Pero si vemos en Marcos 1:26, ¿qué es lo que dice? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea.
O sea, habla sobre esa autoridad que fue dada en todas las personas 권세. y también ese poder que echa fuera a los demonios. 그래서 그런데 여기에서 청중들은 두 가지를 다 Pero la multitud al ver esto vieron estas dos cosas, la autoridad y también el poder que pues Jesús había hecho. Pero entonces la multitud se enfocaron en qué? 받아들이고 영접하고 Ellos al recibir esa, o sea, recibieron, pues ellos no solamente vieron, pues aunque vieron esa autoridad, la verdad ellos no tuvieron esa, pues, comunión con esa autoridad, o sea, no tuvieron esa comunión con esa presencia. E incluso al estar al frente del poder, no tuvieron ese poder, pues, de ese poder. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser revestidos a través de ese poder que viene de Dios y tenemos que tener esa esperanza y ir a esa, pues, en esa día, en esa resurrección. O sea, tenemos que revestirnos no solamente de este poder, sino también de esta autoridad de Dios. Tenemos que estar revestidos de esta gran autoridad de Dios que viene. El conocer, solamente tener esa sabiduría, el solamente conocer ese poder que Dios tiene, es algo que incluso los demonios conocen. No debemos quedarnos en ese lugar, sino que nuestro espíritu verdaderamente tiene que tener esa comunión con esa persona de Dios. Tenemos que tener esa comunión con la identidad de Dios. O sea, tenemos que llegar a esa autoridad que viene de Dios y tenemos que aceptar de que Dios es aquel que nos ha salvado a nosotros, que esa autoridad de Dios está dentro de nosotros y Él es nuestro Señor y nosotros nos prostramos delante de Él. Que esa autoridad de Dios tiene que ser construida dentro de nosotros, que esa autoridad tiene que estar dentro de nosotros y esto tiene que comenzar a responder dentro de nosotros. 세상은요, 권력의 세상은 En el mundo podemos ver de que todas las personas se arrodillan y se postran delante del poder y esto es algo que es obvio para el mundo, algo que el mundo les gusta. Todos se postran delante de este poder. 이 세상의 세력에 대해서 Pero entonces cuando nosotros hablamos sobre ese poder del mundo, tememos a esto. Pero ¿cómo puede ser que nosotros vengamos delante del Señor y cuando pensamos sobre ese poder del Señor, tememos eso y nos arrodillamos de esto? ¿Qué es lo que nosotros estamos viniendo delante del Señor? 우리가 하나님 앞에 나온 거는 하나님의 El hecho de que nosotros venimos delante de Dios no es el prestar el poder de Dios, no es el hecho de que Dios al ayudarnos a nosotros pongamos poder, sino que es aquel que es nuestro Señor. Él es aquel, nosotros conocemos su persona y nosotros conocemos quién es Él, conocemos su identidad y venimos delante de Él. 그 엄청난 사건이 났는데 Cuando vemos en Marcos, nosotros podemos ver de que 전혀 말하지 않고 있어요. Él no dijo, el Señor dijo esto, no dijo acerca de esta palabra. No sabemos exactamente qué es lo que dijo esa palabra. Esto no era lo que Marcos quería decir. No quiso decir, el Señor dijo esto o dijo lo otro, sino que lo que Marcos quiso escribir, 목적을 ese propósito en el cual quiso escribir, pues 하셔도 상관이 없다. no importa lo que el Señor vaya a decir, 권위가 있으시다. el Señor tiene autoridad. 마태는 그리스도의 Mateo, al hablar acerca de Cristo, está hablando sobre el obedecer a la nueva ley de Jesús. Por eso si vemos en Mateos, podemos estar hablando sobre el obedecer. La obediencia en esa nueva ley es el fundamento del cristianismo, algo que tiene que obedecer. O sea, está hablando sobre ese poder. Pero, ¿qué es lo que Pablo dice? Pablo no dice, Cristo dijo lo otro, Jesucristo dijo lo otro, sino está hablando sobre ese corazón de Cristo. Toma ese énfasis en ese corazón de Cristo, el ser igual a Cristo.
Y podemos ver que el corazón de Marcos, ese propósito de Marcos, que es cual escribió, es casi similar al de Pablo. Podemos ver de que Pablo tiene, de que Marcos tiene su énfasis en lo que en el corazón de Cristo, aunque él no tenía un tipo de poder o fuerza militar, él en sí tiene esa autoridad que el mundo no le puede, pues, menospreciar. Él tiene esa autoridad. Marcos, lo que quiere hacernos conocer es que él tiene que saber que Él quiere llevar de que todos nosotros supiéramos de que Él tiene autoridad. Y que lo que dice, muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. No solamente el hecho de que Él tiene el poder, no el hecho de que uno desea lo otro y lo otro con el poder, sino que la verdad, solamente conocer el poder no nos relaciona con la fe, sino que nos habla acerca de la autoridad. Pero podemos ver de que Jesús Él no realizó los diferentes prodigios y milagros solamente por hacerlo, sino que Él vio la situación y vio a aquellos que tienen la fe y realizó pues el prodigio a través de estas personas que tienen la fe. Aquellos que tienen la fe. No algo que podemos encontrar en el exterior, sino que algo que esas personas que solamente aceptan esa autoridad de Cristo. Y así es como Cristo quiso manifestarse entre las personas. Queridos hermanos, ustedes y yo, dentro de nuestra iglesia, tienen que tener este poder. Pero no es el hecho de pensar, pues uno puede pensar en diferentes cosas, pero nosotros tenemos que estar llenos de esta autoridad que viene de Dios. Esta autoridad de Dios tiene que estar lleno dentro de nosotros. El Señor tiene que estar en este lugar. No es el hecho de que dentro de nosotros estemos llenos del poder de Dios, sino que tenemos que estar llenos del Señor en sí dentro de nosotros. Que esa autoridad de Dios tiene que estar dentro de nosotros y tiene que obrar dentro de nosotros. Lo que viene luego, ese es el poder de Dios. No es que el poder vaya primero, sino que primero tenemos que revestirnos de esa autoridad del Señor y tiene que estar lleno dentro de nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Tenemos que hacer que nuestra iglesia tenga esa autoridad, que dentro de nuestra iglesia tenga esa autoridad, que los demonios al venir de nosotros, que el enemigo al venir de nosotros, que el mundo al venir de nosotros, no nos tambalee esto, sino que nosotros tengamos llenos de esta autoridad, que nunca tiene que existir esos momentos en el cual vaya a molestar a nuestra iglesia, sino que nosotros tenemos que tener ese encuentro con el Señor y nosotros tenemos que estar firmes delante de Él. Que nosotros tenemos que amarlo a Él, tenemos que respetarlo a Él, tenemos que anhelarlo a Él. Y el Señor tiene que estar lleno dentro de nosotros, que dentro de nosotros su identidad tiene que estar que su autoridad tiene que estar dentro de nosotros. Y espero que cada uno de ustedes puedan orar para que el obispo pueda tener esta autoridad que solamente Jesús tiene. Tiene que estar dentro de nosotros, no solamente el poder, sino que tenga esa autoridad. Yo deseo que todos nuestros miembros de nuestra iglesia puedan tener este gran nivel. No que teman a Dios por el poder que Él tiene, sino que nosotros, aquellos que han visto el rostro de Dios, aquellos que han experimentado ese corazón de Dios, tengan esa comunión con Dios. Aquellos que han recibido al Dios viviente. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. El mundo, aunque pueda menospreciar la autoridad de Dios diciendo que esto no es nada, nosotros nunca, por toda la eternidad, podremos
pues menospreciar esta autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos experimentado esa autoridad, vendrá ese día en el cual 될 것입니다. 할렐루야. todos temerán. Aleluya. 우리가 더러운 영들을 모두 Queridos hermanos, espero que todos nosotros 물리치고 podamos echar fuera demonios, a todos esos demonios, esos enemigos que quieren molestar a nuestra iglesia, y que nosotros estemos llenos de ese poder que viene de Él, y nosotros tengamos llenos de esa autoridad dentro de nuestros corazones. Y espero que en el nombre de Jesús que así sea. Aleluya. Oremos en este momento 하나님, 정말 나는 단지 주님의 권세만을 para que el Señor, no solamente el poder de Dios esté dentro de nosotros, sino que nosotros podamos experimentar a Dios, 속에 영접하고 싶습니다. para que dentro de nosotros podamos, que ese Espíritu de Dios pueda estar dentro de nosotros, para que dentro de nosotros el Espíritu Santo esté lleno de nosotros, que lo podamos conocer, que podamos vivir dentro de Él, 나를 도와 para que Dios nos ayude a nosotros. Vamos a orar todos juntos.